Amén, Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a buscar en nuestra Biblia Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. Señor Jesús, gracias al Señor por su palabra. Amén. Bueno, es bastante importante, hermanos, que nosotros que estamos revisando el libro de Mateo, veamos dos cosas importantes hasta ahora vistas, ¿no? Las dos llaves que nos abren el camino al reino. La primera lo hallamos en Mateo capítulo 5, que el Señor nos mostró la necesidad de nosotros ser pobres en espíritu. Sin esta primera condición, realmente nosotros, si no somos pobres en espíritu, como dice Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin esta primera condición, nosotros, para poder recibir toda la bendición de Dios, del reino de los cielos, nosotros no podríamos tener entrada, porque dice que de ellos es el reino. Es un espíritu pobre, es un espíritu que está ansioso, desea, vaciado, necesitado de Dios. Un espíritu que está dispuesto a recibir todo lo de parte de Dios. Entonces necesitamos tener, si queremos entrar en el reino de los cielos, realmente necesitamos tener este corazón, un corazón con un espíritu humilde, un espíritu dispuesto. Digo pobre en espíritu porque muchas personas son pobres, pero cuando le preguntamos a alguien cuál es su pobreza o cuál es su escasez, bueno, podemos decir que bueno, tengo escasez de dinero, tengo escasez de alimentos, tengo escasez de salud, tengo escasez de estas cosas, pero muy pocos dicen yo soy pobre en espíritu, realmente necesito de Dios. Muy poco aún vemos la necesidad fuerte que tenemos de Dios. Y esto hace que realmente las personas no busquen a Dios. Porque si usted tiene una necesidad hacia Dios, realmente usted no busca a Dios, usted busca, y si lo busca es para que le dé lo que usted cree que necesita, porque su necesidad no es de Dios, su necesidad es de dinero, de casa, de carro, de bienes, de cosas. Entonces necesitamos percibir que los que tenemos o los que tienen esa gran necesidad de Dios,
de que lo único que ellos necesitan es de Dios y de su palabra, entonces son esos los que buscan, son aquellos que persiguen, ¿verdad? Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Vea, usted busca lo que usted necesita. La gente sale a trabajar, ¿verdad? Porque necesita dinero, porque está carente. El que tiene dinero no sale a trabajar porque lo tiene en abundancia. Pero el que tiene necesidad busca lo que tiene necesidad. Entonces, tener un corazón pobre en espíritu es aquel que busca a Dios, busca constantemente al Señor. Y hay un solo lugar donde nosotros podemos encontrar a Dios. Nosotros tenemos de manera tangible que el Señor nos ha dado, que es su palabra. Amén. La palabra de Dios es el lugar donde nosotros podemos hallar a Dios. Juan dice que Él es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero también Isaías 66 dice, Isaías 66, 1. Señor Jesús dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Porque, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, amén, a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces hoy nosotros necesitamos ver que aquel que es pobre y humilde de espíritu es aquel que busca al Señor. Pobre porque lo busca. Hoy no podemos buscar al Señor como cuando el Señor estuvo aquí en la tierra. La gente buscaba al Señor, dónde estaba ubicado, pero hoy tenemos al Señor en su palabra. El Señor nos dejó su palabra, y no solamente su palabra escrita, sino también su palabra hablada. Su palabra hablada, porque hoy nosotros necesitamos buscar al Señor. Las personas buscan que le hablen, pero lo que les gusta. Pero hoy nosotros necesitamos buscar al Señor donde Él está hablando. Sí, hay muchos lugares que están hablando aparentemente, pero ¿está hablando Dios allí o está hablando el hombre? ¿O de qué está hablando? Entonces, Isaías 66 dice que es Dios, está hablando, ¿verdad? Y el que es pobre y humilde de espíritu tiembla a la palabra de Dios. Oh Señor Jesús, por ejemplo, Dios quiere realmente. Muchos escuchan y hablan de prosperidad. Te dice, te va a ir bien. La gente como que se emociona en esos lugares, ¿verdad? Y se emocionan, se maravillan y allí están y les gusta. Pero cuando el Señor le dice que tienen algo que corregir, que tienen algo que arrepentirse, como que no tiemblan. Esa palabra sí no tiembla, esa palabra sí nos gusta. Cuando Dios muestra en su palabra o cuando alguien trae un hablar de Dios mostrando que hay que tratar con ciertas cosas en nuestras vidas. No es el mismo Dios que bendice, no es el mismo Dios que reprende, es el mismo Dios, ¿verdad? Tanto la Biblia, no vamos a decir que la Biblia no tiene solo palabras de bendición. También hay palabras de reprensión, palabras de exhortación. Entonces, no solamente necesitamos contentarnos con las palabras de bendición, sino también con las palabras de exhortación y de reprensión.
También mucha gente, bueno, no le gusta que cuando oír que Dios quiere que le sirva. Dios manda a hacer cosas. Por ejemplo, ¿cuánto les gusta salir a predicar? Muy pocas personas. No todos están dispuestos a edificar. No todos están dispuestos a practicar la palabra, a predicar el evangelio. Entonces esa parte, por eso no solamente necesitamos ver que Dios bendice, también Dios exhorta, Dios reprende. Dios nos está exhortando en este tiempo a la obediencia. Amén. Para eso necesitamos ser pobres y humildes de espíritu. Porque el pobre y humilde de espíritu es aquel que cree, hermano. Aquel que con sencillez puede recibir la palabra de Dios sin mucho argumento. En Mateo capítulo 8, en adelante, el Señor comienza a manifestarse. El tema de esta semana es la revelación de la iglesia que estamos revisando, en la palabra que las iglesias están revisando en base del libro de Mateo. Pero yo veo que la importancia de que nosotros tengamos la necesidad de tener un corazón, un espíritu pobre, contrito y humillado delante del Señor, para poder tener fe. Porque dos cosas que el Señor va a hablar después. Dios va a hablar dos grandes misterios. ¿A quiénes Dios se lo va a revelar? Dios se lo revela a aquellos que son pobres y humildes de espíritu. Hay dos grandes misterios que Mateo capítulo 16 revela. Uno es Cristo y otro es la iglesia. Quizá para usted, para mí, el asunto de Cristo está un poco resuelto, quizás, para el creyente. Porque hoy ya Cristo se nos fue revelado. Y nosotros, indudablemente, creemos que Jesús es el Señor. ¿Quién de nosotros duda que Jesús no es Dios? Ninguno de los que está en la sala duda de que Jesús es Dios. ¿Verdad? Creemos que Jesús es Cristo, que Él murió y resucitó. Primero porque ya fue un hecho cumplido, pero segundo, también porque se nos fue revelado. Ya nosotros creemos esto, pero hay un punto, el segundo misterio, aún quizás no está totalmente revelado para los hijos de Dios. Es decir, nos cuesta. Vea cuando Pedro, el Señor pregunta, en Mateo capítulo 16, le pregunta a Pedro, le pregunta a sus discípulos, le dice, ¿quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Ellos le dicen que es Juan el Bautista. Es decir, algo necesitamos ganar acá. Aunque los judíos o los hombres en el tiempo cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, ellos pudieron percibir que Jesús no era un hombre común o como cualquier hombre, era alguien especial. Cuando ellos le dijeron que él era Juan el Bautista, ellos estaban refiriéndose que Jesús era el mensajero que hablaba Malaquías capítulo 3. En la profecía de Malaquías mostraba que antes de la venida del Cristo vendría el mensajero. Entonces ellos dijeron, él es el mensajero, cuando se refirieron a Juan, que él era Juan el Bautista. Otros dijeron, bueno, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Es decir, cuando ellos le dijeron que él era un profeta, están mostrando que era un enviado de parte de Dios. Pero el Señor sabe, pero nosotros sabemos que Jesús no solamente era un hombre enviado o era un profeta, era más que un profeta. Él era Dios mismo encarnado. Era Dios hecho hombre.
hecho carne, habitando entre los hombres. Él era Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces Pedro le dijo, bueno, ¿qué dicen vosotros que decís que soy yo? Respondió Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Sí, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa palabra mostró que Pedro era Dios mismo manifestado en carne. El Dios vivo aquí en la tierra, hecho hombre. Pero ¿qué le dijo Pedro, el Señor a Pedro? Le dijo, eso lo sabes por tu capacidad, por tu intelecto. No, él le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuáles fueron las bases para que el Padre le revelase a Cristo? La primera era porque Pedro era un hombre que era pobre y humilde de espíritu. Esa era la primera base que Pedro tenía, o los discípulos tenían. Porque esta palabra de las bienaventuranzas, Dios se las dijo a sus discípulos, a aquellos que subieron al monte, le dijo, vosotros sois pobres y humildes de espíritu. ¿Por qué? Porque todo aquel que es pobre y humilde de espíritu sigue al Señor. Ser pobre y humilde de espíritu es aquel que busca y sigue. ¿Quiénes siguieron? Fueron los discípulos que siguieron al Señor donde Él iba. Solamente los 12, los que Él llamó, aquellos que le siguieron hasta su partida. Y ellos siguieron no solamente hasta su partida, sino después de su partida. Ellos no desean, bueno, el Señor ascendió a los cielos, ya no está con nosotros, vámonos para nuestra casa. Aunque Pedro hubo un momento porque no lo conocía como el Espíritu. ¿Verdad? Pedro, cuando el Señor resucitó, fue a la cruz y murió, él dijo, bueno, esto se acabó. Ya el Señor murió, esto desapareció. Y el Señor, bueno, posteriormente, vámonos nosotros a pescar. Posteriormente Pedro, el Señor se le aparece estando en el mar. Le dice, y hace la pesca milagrosa. Allí Pedro entendió que el Señor no estaba muerto, que Él estaba allí. Y dice el libro de los Hechos que se presentó 40 días. Y 40 días estuvo con ellos dándole pruebas de su resurrección. Con pruebas indubitables, irrefutables de que Él estaba vivo. Entonces los discípulos comenzaron a vivir, a experimentar al Señor ya no como en carne, sino como el Espíritu. ¿Verdad, man? Entonces nosotros necesitamos percibir que Pedro y los discípulos tuvieron la primera condición para ellos recibir esta revelación. ¿Por qué las otras personas no recibían la revelación del Cristo? Hermano, sencillamente porque no había en su corazón un corazón de un espíritu pobre y un espíritu humilde, sencillo. No, para ellos le era imposible aceptar que este hombre de Nazaret, de una región despreciada, que venía de una región despreciada, tanto que Felipe cuando Andrés le dijo, mira aquí está el Cristo, hemos visto, hemos conocido el Cristo. ¿Qué dijo Felipe? Le dijo de Nazaret. Natanael, no, disculpe hermano, le dijo Natanael. Felipe le dijo a Natanael, en Juan capítulo 1. Versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Es decir, Nazaret era una región despreciada. Estaba asentada en la región de Galilea. Tanto que el Señor, Mateo capítulo 3, el Señor menciona a esa región de asentado de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque era una ciudad
una región totalmente pecadora. Había mucho pecado. Por ejemplo, usted va a los puertos, a las costas, y usted va a ver los pueblos de las costas. Siempre en los pueblos de las costas hay mucha prostitución, mucho pecado. Son pueblos que tienden a ser muy desordenados allí. Y esta era una región de ese tipo, mucho pecado, mucho desorden. Pero ellos vieron una gran luz, por allí comenzó el Señor, porque el Señor vino a buscar a los que se habían perdido. Alabado sea el Señor. Él no vino a buscar a los sanos, Él vino a buscar a los enfermos, los que estaban. Entonces, quiero mostrar con esto es que no era fácil, ¿no? Para los hombres, tanto que también ellos le preguntaron, bueno, en Mateo capítulo, dijeron, perdón, esto no es Mateo capítulo 15, pero esto no es Jesús, su madre está con nosotros y sus hermanos, y se llama así, y se llama tal. Entonces, bueno, los discípulos fueron aquellos sencillos que creyeron cuando el Señor se manifestó. Por solo el testimonio, por ejemplo, en el caso de Andrés y de Jacobo, ellos creyeron por el testimonio de Juan, que ellos eran discípulos. Dijeron, este es el Mesías. Y ellos, desde el día que Juan el Bautista les dijo, ellos siguieron al Señor. Había pobreza espiritual y ellos la reconocían que necesitaban al Señor. Amén. Cuando nosotros no somos humildes y pobres en espíritu, nos cuesta seguir al Señor. No recibimos, no buscamos, no seguimos. Necesitamos seguir al Señor. Amén. Señor Jesús. Y otro punto que le dio la base para que ellos pudieran recibir tal revelación era porque ellos creían en la palabra. Creían en la palabra. Mateo capítulo 3 muestra la fe en la palabra. Porque cuando el Señor llama a sus discípulos, dice que ellos al instante le siguieron. Señor Jesús. Mateo capítulo 3. Disculpe, hermano, Mateo capítulo 4. Señor Jesús, cuando el Señor muestra, versículo 18. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Esto muestra fe, creer en la palabra de una persona, ¿verdad? Para los hombres le era difícil creer en Jesús. Desde el capítulo 8 en adelante vemos muchos milagros que el Señor, pero hay dos milagros que el Señor resalta en este pasaje desde el capítulo 8 hasta el capítulo 15, y es el milagro del centurión, ¿verdad? Cuando el centurión desde el versículo 5, capítulo 8, versículo 5 hasta el 13, el centurión le dijo al Señor que no era necesario que él fuese y entrase en su casa porque no era digno, sino que solamente que él dijera la palabra y su criado iba a ser sano. Es decir, el centurión tenía la disposición de creer tanto a la palabra del Señor, que no fue necesario que el Señor llegase a su casa, entrase a su casa, para que el centurión creyese que su criado iba a ser sano. A diferencia de el milagro de la hija de Jairo. Miren lo que dice Jairo cuando le dice al Señor, mientras él les decía esta cosa, vino un hombre principal y se prostró ante él, diciendo, mi hija
versículo 18 del capítulo 9. Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Es decir, él no dijo, di tu palabra. No. Pero estaba convencido que si el Señor iba a la casa y ponía la mano, él vivía. Pero ¿quién tenía más fe? ¿El centurión o Jairo? Obviamente que fue el centurión. Por eso el Señor le dice, cuando el centurión dice esas palabras, dice, oh, no he hallado tal fe como esta en Israel. Igualmente fue el caso de la mujer cananea en el capítulo 15. Señor Jesús, cuando ella le dice el Señor que aún los perrillos comen de la migaja. ¿Cuál era esa migaja? El Señor no iba a ir a sanar. A la hija de esta mujer que estaba endemoniada. No. La migaja era la palabra. Esa palabra, simplemente di la palabra. Porque vea, el Señor no llegó hasta allá. El versículo 25 del capítulo 15. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cuál era el pan? Cristo mismo era el pan. Pero esa migaja era lo que él le pudiera decir a esta mujer. Si él simplemente dijera una palabra para ella, ella lo creería. Y por eso ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Simplemente dijo la palabra el Señor y fue sana. Y ella creyó, vio el milagro en el momento, no porque ya no estaba con su hija. Pero ese mismo momento, cuando el Señor dijo esas palabras, ella lo creyó y ocurrió algo, un milagro. Entonces la importancia de nosotros de tener fe, de tener un espíritu, ser pobre y humilde en espíritu para seguir al Señor, nos da la base también para tener fe. Porque Dios cuando nosotros somos pobres y humildes de espíritu, no necesitamos muchas cosas para creer, simplemente su palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? Su palabra. A nosotros, el Señor nos ha hablado de un reino. ¿Quién ha visto un reino? El reino de los cielos. No, nadie de nosotros no lo hemos visto. Ni siquiera hemos visto al Señor ni siquiera hemos visto los milagros que el Señor hizo. Pero creímos. Pero nosotros creímos. Entonces, aquí vemos algo importante. Nosotros somos, por eso el Señor le dice y en ese contexto, cuando sana, hace los milagros, él hace un reclamo a los pueblos donde él había hecho milagros porque no habían creído por los milagros que él había hecho. Los fariseos tampoco habían creído por los milagros, porque no es asunto de hacer milagros y de ver, porque Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas, pero si no hay un corazón contrito y humillado, si no hay un espíritu humilde, pobre de Dios, el Señor puede hacer muchas cosas para nuestra vida y nunca creer. Necesitaríamos siempre ver para creer. Hoy, un gran misterio, amado hermano. Quizá, como yo le dije, quizá Cristo ya no es un gran misterio para nosotros, pero ¿sabe qué es un gran misterio para nosotros? Todavía es la iglesia. La iglesia es un misterio para nosotros.
La base para que nosotros podamos ver la iglesia, ver la revelación de la iglesia, es tener un corazón contrito y humillado y tener un espíritu pobre, humilde. Ser pobre y humilde de espíritu. Señor, muéstrame. Los discípulos tuvieron esa condición. Esas eran las dos condiciones para nosotros recibir esa revelación. Y la tuvieron los discípulos. Hoy Dios quiere mostrarnos a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante ver la iglesia? Porque la iglesia, vea, nosotros, bueno, teóricamente hablando creemos en la iglesia. Y bueno, nosotros vemos la iglesia. Decimos que somos la iglesia, que estamos acá, que somos la iglesia. Pero cuando se presentan las adversidades, como que no vemos la iglesia. Cuando se presentan las situaciones, como que ya no hay iglesia. Muchos dirían que esto no es iglesia. ¿Cierto? ¿Qué iglesia es eso? Una oportunidad. Si una hermana que se reunía con nosotros en cierta localidad nos dijo, ¿qué iglesia van a ser ustedes? Ustedes no son ninguna iglesia. Y eso que eran hermanas de años en la iglesia. Una de las primeras dijo así, ¿qué es eso? ¿Qué iglesia? Ustedes no son ninguna iglesia. Porque perdemos la visión o no creemos que es un asunto de conocimiento y no es un asunto de conocimiento, es un asunto de revelación. Si nosotros no tenemos un corazón, por eso hablo de no solamente de conocimiento, usted puede saber qué es la iglesia textualmente, pero el Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, reveló, es algo que está escondido, algo que no está a simple vista. Tanto que el Señor le reclama a los fariseos y le dice, ustedes escudriñan las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, la misma palabra les hablaba. Y vea el testimonio de Felipe, cuando lo leímos en Juan 1, decía, hemos hallado al Mesías, al Cristo, del que habla la ley, Moisés, en la ley, y los profetas. Es decir, ellos tenían la Biblia y la Biblia les indicaba. Pero como no había un corazón humilde, no había un espíritu humilde y pobre, no podían aceptar, entender que esa persona que estaba allí era el Cristo. Asimismo, a veces cuando no hay un corazón humilde y pobre, nos cuesta aceptar que un lugar tan incipiente sea la iglesia. Tan pobre, insignificante sea la iglesia. Vea, el Señor no tenía hermosura. Es más, Isaías dice que no tenía hermosura, que si de repente fuera tenido hermosura y fuera sido bello, dice, como David. Oye, sí, por lo mínimo tiene hermosura, pero dice Isaías que él no tenía ni atractivo, ni belleza, un hombre feo. Era feo el Señor. ¿Ah? No era atractivo, no había nada de que el hombre humanamente pudiera decir, bueno, este es el Cristo. Oye, tiene porte, como en el caso de Saúl. Saúl era un hombre fornido, un hombre alto. Dice que sus hombros sobrepasaban a todos los hombres. Un hombre altísimo. Pero cuando fueron a elegir David era un pichurrito, un enano, chiquitico, frágil, débil, un muchacho. Entonces, porque Dios no mira lo que mira el hombre, sino mira el corazón. Es decir, por eso que hoy Dios está mirando nuestro corazón, que nosotros podamos ver que Dios quiere mostrar a la iglesia su plan.
porque Dios quiere edificar su casa. Su casa y su iglesia está formada por aquellos que tienen un corazón pobre y humilde de espíritu y que tiemblan a su palabra. Dios está trabajando a través de su palabra. Dios está trabajando a través de su palabra, escribiendo en nuestros corazones, escribiendo. Por eso aquellos que tienen un corazón, un espíritu pobre, son aquellos que buscan al Señor en la palabra. Son aquellos que lo encuentran en la palabra. Son aquellos que disfrutan al Señor, que cuando el Señor habla, ellos tiemblan. Entonces, estos son los que conforman la iglesia. El Señor depositó su espíritu en el creyente para producir eso. Mateo capítulo 16, más adelante en el versículo 21, por eso le decía que la edificación de la iglesia, tanto la producción como la edificación de la iglesia, implica sufrimiento. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, versículo 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro no entendía, versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. El objetivo de Dios, amado hermano, no era producir. De repente dice: bueno, tú me revelas quién eres tú y revelas que vas a hacer la iglesia, pero también me dice que vas a morir. ¿Cómo es eso? No, Señor, no te acontezca esto. Pero el Señor, esta es una de las otra parte de la revelación, que la producción de la iglesia y la edificación de la iglesia es el resultado, amado hermano, del sacrificio y del sufrimiento, de los padecimientos. La forma como la iglesia es producida y es edificada, no solamente es producida. Por una parte, la producción de la iglesia es el resultado de la muerte y resurrección de Cristo. Eso es verdad. Nadie pudo haber producido la iglesia, sino solamente Cristo. Pero la edificación de la iglesia es producido a partir de los padecimientos, de la participación de los padecimientos de los santos juntamente con Cristo. Por eso es que cuando vemos la necesidad de sufrimiento, muchos pierden de vista la iglesia. Colosenses capítulo 1. Señor Jesús. Colosenses. Vea como Colosenses. Yo estaba aquí en Filipenses. (1:24). Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces la producción de la iglesia, el resultado, la iglesia sí correctamente, la iglesia es el resultado de la muerte y resurrección de Cristo, pero la edificación de la iglesia es el resultado de los padecimientos de los creyentes juntamente con Cristo. Pablo en Filipenses muestra esto. Filipenses capítulo 3. Pero eso no nos gusta. Me cuesta ver cuando tenga. Raman, Señor Jesús, cuando tengo que ser restringido. Filipenses 3, 10. Dice, vamos a leer 9. Y será hallado en
en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo estaba participando para la edificación de Cristo, no solamente con su asistencia o ser miembro de una iglesia local. No, él la estaba edificando también dando su propia vida, sacrificándose, esfuerzos, porque ese es ahí donde es el punto, ¿verdad? Ahí es donde está el punto. ¿Cómo vamos a edificar la iglesia? Porque ¿qué es nuestra mente de la iglesia? Todavía vemos la iglesia como un espacio físico, ¿verdad? Vemos la iglesia como 4 paredes, un grupo de creyentes que se reúne ahí, que asiste, pero la iglesia es edificada cuando la obra del Espíritu Santo opera en nosotros para conformarnos a Cristo, pero para eso Dios tiene que pasar a la iglesia por un proceso de muerte y de resurrección, operar en nosotros para que la vida surja. Amén. Para que la vida divina, porque para el mundo Cristo fue un fracaso cuando él murió en la cruz. Dijeron, el mundo, el hombre, los enemigos de Dios, dijeron, vencimos a Cristo. Ahí está, y se burlaban. Pero ellos no sabían que en la cruz él estaba liberando su vida divina. Cuando el Señor murió en la cruz, él liberó la vida divina para todos aquellos que creen. Porque y ahí es donde Dios produce la iglesia por un resultado de que la vida divina entró en nosotros. Y la gente, el mundo estaba burlándose, cuando más bien el Señor estaba triunfando. Amén. Quizá la gente ve a la iglesia como derrotada. Un compañero dijo, ve como el avance de la ideología de género. Y hay más. Ahora, esa población, cuando era muy minoritaria, las lesbianas, los homosexuales, porque eso no es de nuevo, eso es desde que el hombre cayó en el pecado, pero era muy reducido. Ahora esa población ha crecido y ha diseminado su ideología y ha arropado todo el mundo. Y pareciera que la fe cristiana y la iglesia estuviera perdiendo terreno. Pero las personas no entienden que la vida, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque esto es un asunto de una vida que fue depositada en nosotros. Aunque parezca el enemigo ganar, ¿verdad? Así como cuando Cristo fue a la cruz y pareciera que el enemigo ganó, pero más bien Cristo fue el victorioso porque lo venció. Asimismo, hoy nosotros vemos, de repente las circunstancias pueden mostrar que la iglesia está siendo vencida, pero más bien la circunstancia está sirviendo para que la vida divina se manifieste aún más y crezca, se expanda. ¿Qué es lo que resulta? Como dice 2 de Corintios. Vamos a leer esta porción de 2 de Corintios. Señor Jesús. Porque la vida divina, Dios no nos hizo participantes de un local o de una esfera física, nos pueden cerrar los locales. Vea que en la pandemia nosotros no tuvimos locales, no tuvimos predicación, reuniones masivas. La iglesia desapareció. Más bien, la iglesia creció. La iglesia más bien se expandió. Donde muchos pensaban que se iba a desaparecer, más bien la iglesia prevaleció. A lo largo de estos 2000 años de historia, la iglesia ha experimentado muchas situaciones y más bien la iglesia ha prevalecido. Señor Jesús. Por eso necesitamos creer, hermano, que tenemos la vida divina.
Según de Corintios capítulo 4 dice, Señor Jesús, vea, versículo 7. Pero tenemos este tesoro, amén, diga, tenemos este tesoro en vasos de barro, amén, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Amén, Señor Jesús. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Aleluya. Entonces, cuando estamos pasando por situaciones, dificultades, la vida divina opera en aquellos que son pobres y humildes de espíritu. Amén. La vida divina está operando en nosotros. Porque no es un asunto de reuniones. Sí, es una práctica del creyente reunirse. Pero es un asunto de una vida que está allí. Una vida que está operando. Una vida. No es ni siquiera mi vida. Hermano. Porque aún si mi vida, si la iglesia se acabara, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso, si nosotros pensamos que, no, se murieron los hermanos, se acabó la iglesia. No, ni siquiera eso, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Es decir, que aún los creyentes que aún mueran, están vivos. Porque aun cuando usted y yo podamos partir de esta tierra, Dios nos levantará cuando Él regrese. Esto muestra que estamos vivos. Pero los que no tengan esta vida en resurrección, que fue producida en la cruz, no van a ser levantados. Entonces Dios está edificando su iglesia a través de ¿qué? De su palabra. Esta vida, hermano, necesitamos tomarla. Necesitamos creerla. Esta vida se percibe a través se activa. Esta vida se activa por la palabra de Dios. ¿Usted quiere experimentar esta vida que levantó a Jesús de entre los muertos? ¿Quiere? Necesitamos creer en la palabra. Una vida que vence muerte, como dice el himno, que vence dolor, porque viene con resurrección. Amén. Mira cómo dice, quiero terminar con esta palabra, Efesios capítulo, Señor Jesús, Efesios capítulo 1. Por eso necesitamos seguir la palabra de Dios. Señor Jesús, Efesios capítulo 1, versículo 18, alumbrando, amén, porque esto es una revelación. Vamos a ver del 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aleluya. Pero vea que el versículo 19 dice que la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros, actúa en los que creemos. Amén, en los que creemos. Entonces necesitamos tener fe. No es suficiente vivir la vida cristiana por conocimiento. Necesitamos vivir la vida cristiana por convicción, por revelación. Necesitamos tener convicciones. Cuando usted tiene convicción, usted no vive por lo que ve, sino por lo que cree. Y algo que puede ser que lo que usted cree no es algo que usted ve, ni entiende. Puede ser que usted no lo entienda. Yo no lo entiendo, pero lo creo. Es decir, yo no sé algo en mi mente no lo veo, no creo, porque sería lógico. La gente no entiende cómo nosotros creemos en un Dios que no vemos. No se puede. ¿Cómo cree? ¿Cómo sigue? No entiendo. ¿Por qué tú haces eso? No lo sé, pero lo creo. Yo sé en mi interior, mi espíritu me dice que es así. Porque es una revelación. Es una simple revelación. Dios nos lo hizo entender. Los hombres que veían a Jesús no veían a Jesús. Decían, bueno, hace milagros, hace maravillas. Y por eso yo le dijeron, muéstranos señal del cielo. Queremos realmente que tú te manifiestes. Que sí, sabemos que tú eres del Dios, pero oye, muéstranos algo más. Por eso el Señor le dijo, señal no le será dada a esta generación malvada y perversa, porque era incrédula. Nosotros necesitamos creer. Y eso viene de nuestra relación, de nuestra búsqueda hacia Dios. Señor, muéstrame, quiero creer. Por eso a la medida Dios nos ha dado herramientas para que nosotros podamos ver la iglesia. Porque en este tiempo, en estos tiempos finales, amados hermanos, que estamos viviendo, son tiempos difíciles, muy difíciles. Tanto que Pablo advierte que muchos que buscan estos tiempos cambiar nuestra manera de pensar. Según de Tesalonicenses 2, es decir, cuando el Pablo le escribe a los tesalonicenses, dice con respecto a la venida del Señor, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice el versículo 2, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muchas cosas van a querer cambiar nuestra manera de pensar. No solamente las cartas, sino Pablo usó varios elementos que van a buscar cambiar nuestra manera de pensar. Las cosas que nos perturban, ¿no? Conturbéis. ¿Qué es lo que nos conturba o nos perturba a nosotros? Las circunstancias, los sufrimientos, son cosas que nos perturban, ¿cierto? ¡Pam! Uno se mueve, uno dice, ¿qué es esto? Entonces, el Señor nos está mostrando en este tiempo que necesitamos renovar nuestra revelación con respecto, profundizar. Necesitamos cada vez más arraigarnos en cuanto a lo que hemos creído y lo que hemos percibido para que nada nos cambie nuestra manera de pensar, ni nuestras necesidades, ni nuestros problemas, ni nuestras circunstancias, sino que nos mantengamos firmes viendo al Señor. Somos la iglesia, amados hermanos. La iglesia está siendo edificada y Dios la está edificando a través de su palabra, que podamos ver la importancia de que nosotros podamos tomar la palabra para que esta vida pueda operar en fe, porque como dijo el Señor, las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. Si no cooperamos
con esto, por lo mínimo de acercarnos, cómo podemos creer y cómo Dios puede actuar, cómo ese poder puede actuar de manera poderosa en salvación para otras personas. No basta que seamos la iglesia, necesitamos que ese poder en la iglesia opere, se manifieste en nuestro día a día. Necesita manifestarse. ¿Cómo se manifiesta en nuestro día a día, amado hermano? Cuando le decimos a una persona, puedo orar por usted. Día a día. ¿Por qué? Porque el puedo orar por usted no puede ser simplemente una actividad. Porque usted vio ayer, nosotros no pudimos salir porque estaba lloviendo. Hay situaciones, pero si nosotros, esto llega a ser nuestro vivir, en nuestro día a día, es algo que nos gobierna, porque estamos conectados con aquel que es la cabeza, entonces la obra de Dios no se detiene. Pero si lo hacemos por mera actividad, por mera compromiso, porque ahí aparece en un calendario, o porque nos dicen, entonces obviamente no estamos viviendo la vida de la iglesia conforme al poder que actúa en nosotros, por ese poder que está en nuestro interior. Entonces necesitamos vivir. Por eso le animo, amado, a ser pobre y humilde de espíritu. Porque ese, como dice Isaías y el Señor, Dios mira a aquel que es pobre y humilde y espíritu y tiembla a su palabra. Jesús es el Señor, hermano.